Bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Tenemos de invitado hoy al doctor Alberto Espidel, un viejo amigo. Él es médico intensivista e internista, graduado de la Universidad Central de Venezuela, magíster en enfermedades infecciosas. Fue docente durante muchos años en medicina interna en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente maneja un podcast que es dirigido a médicos sobre medicina interna de agudos y en la actualidad trabaja en el Hospital Universitario l'Espírit Sant, Cataluña, España. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Alejandro. Encantado, como siempre, de estar en contacto contigo y bueno, y felicitarte por tu podcast y felicitarte por todas esas iniciativas que tú siempre en forma de vanguardia has hecho durante toda tu trayectoria como médico. Gracias, Alberto. Bueno, para nuestra audiencia y los videntes también, vamos a hablar hoy sobre la terapia intensiva. Es un tema que es un poco a veces como tabú para la gente. Hay mucho mito acerca de la terapia intensiva. Y bueno, vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué es la terapia intensiva, Alberto? Mira, Alejandro, la terapia intensiva es realmente una especialidad médica, si vista de ese punto de vista. Su fundador fue el doctor Peter Safar en Baltimore, que fue iniciada a través de las experiencias que se tuvieron en la pandemia de polio en Dinamarca. Generalmente, este es un espacio físico del hospital donde mantienen y donde se cuidan y donde se atienden pacientes que están críticos, entendiéndose como críticos aquellos pacientes que tienen alguna patología que se ha instalado en forma aguda y que comprometen la vida del enfermo. Generalmente, desde el punto de vista histórico, estas unidades fundamentalmente fueron diseñadas para el soporte ventilatorio a través de métodos de máquinas, que fue lo que inicialmente se hizo en Dinamarca. Se fue desarrollando en una forma paulatina, hasta ahora ya hay diferentes tipos de unidades de cuidados intensivos, las unidades coronarias, las neurocríticas, las posoperadas, las de trasplantes, y bueno, ya se ha ido desarrollando en una forma muy realmente interesante la terapia intensiva. ¿Y cuál es Pero normalmente esa es más o menos su origen. ¿Y cuál es el objetivo de la terapia intensiva? El objetivo fundamental de la terapia intensiva es dar soporte multisistémico, básicamente respiratorio, cardiovascular, renal inclusive. Y bueno, y hoy día ha evolucionado tanto que hasta el soporte con bomba de circulación extracorpórea y soporte de origen de oxigenación con membrana extracorpórea. Es fundamentalmente mantener el soporte de órganos hasta que se logre controlar la noxa que logró producir todo el daño. Esa es la parte fundamental. Eso es lo que realmente se hace en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, ¿quién maneja las unidades de cuidados intensivos y qué entrenamiento necesita? ¿Necesita un entrenamiento especial? ¿Esas personas como tú o como yo, los intensivistas, necesitan un entrenamiento especial? Sí, sí, de hecho, de la década del 70, cuando se forman las primeras unidades de cuidados intensivos, el mismo doctor Peter Safar en Baltimore crea los primeros posgrados de cuidados intensivos, en la cual se hicieron muy famosos y lo de que se hicieron ahí a ese nivel en el Johns Hopkins y luego en Baltimore fueron realmente muy apreciados. Sí, generalmente se necesita un entrenamiento dependiendo de dónde te formes, entre 4 años, de 2 a 4 años, para que puedas tener las habilidades y las destrezas para poder atender a estos pacientes, para poder tener habilidades de tomar, de habilidades y destrezas psicomotrices para la intubación orotraqueal, para el acceso de vías venosas centrales, para la colocación de dispositivos de monitoreo hemodinámico. Hoy día ha desarrollado mucho, que inclusive hay el entrenamiento para ecografía del paciente de cuidados intensivos, también para el manejo del paciente quemado y para el manejo del paciente con sepsis. De manera que sí se necesita un entrenamiento. Hoy día no es posible trabajar en una unidad de cuidado intensivo si no tienes un entrenamiento previo, certificado
como intensivista para algunos, dependiendo del país donde te encuentres, o de medicina crítica o de cuidados intensivos. Ahora, fíjate, hay, por supuesto, algún otro personal laborando en la unidad de cuidados intensivos, además del médico intensivista. ¿Cuál es el equipo médico que conforma la unidad de terapia intensiva? El médico intensivista y quién más. Bueno, cada día se ha ido desarrollando muchísimo más el personal que trabaja en las unidades de cuidados intensivos. Entre ellos podemos mencionar primero los terapistas a nivel de respiratorios, son muy importantes, los terapistas en rehabilitación, fundamentalmente para el movimiento de los pacientes. También tenemos los farmacólogos, también tenemos los nutricionistas, también tenemos los que se encargan básicamente de la parte de administrativa, el personal de enfermería, que es vital. De hecho, de las primeras unidades que se crearon en Dinamarca, cuando la pandemia del polio, prácticamente el personal que estaba allí 24 horas era un personal de enfermería. De manera que, y las enfermerías con sus múltiples ahora habilidades y especialidades que tienen, que van desde enfermeras propias de la urgencia, de los cuidados intensivos, de la anestesiología, de la rehabilitación y fundamentalmente de los cuidados postoperatorios. Porque si algo importante es que la terapia intensiva también no solamente es porque un paciente esté críticamente enfermo porque tiene fallo de cualquiera de sus órganos, sino que también van pacientes que debido a la complejidad de una cirugía que dure más de 4 horas, cirugía cardíaca, neurocirugía, en las cuales se hace necesario que inclusive el despertar sea realmente muy difícil, que a veces sale todavía con intubación y soporte ventilatorio. Y ahorita las unidades postoperatorias de cirugía complicada, grande, como las neuro, como las cardiovasculares, como las de trasplante orgánico o de la cirugía de alta complejidad, también van a las unidades de cuidados intensivos. Y allí también se encuentra un personal de enfermería altamente calificado para la atención y la asistencia de estos pacientes. Bueno, ya dijiste que había diferentes tipos de terapia. Ahora, ¿cuáles pacientes necesitan terapia? Porque es que hay un mito sobre que el paciente tiene que estar casi muriéndose para ir a terapia intensiva. ¿Eso es cierto? No, no, eso no es cierto. Al contrario, en muchos países, inclusive aquí donde yo ejerzo en España, los pacientes que están terminales a veces no son ni candidatos de ingreso a la unidad de cuidados intensivos. A veces pacientes que están terminales, denominando aquellos terminales que tienen una gravedad multisistémica y que realmente no hay ninguna posibilidad de recuperación, a veces no son candidatos de ingreso a la unidad de terapia intensiva. De manera que eso es un mito, eso es falso. En la unidad de terapia intensiva ingresan todos aquellos pacientes y una de sus condiciones sine qua non es que sean recuperables. Entendiéndose como recuperable la posibilidad de uno controlar el origen inicial, la noxia inicial que desencadenó todo el cuadro multisistémico y de falla orgánica. Y tampoco es mentira que todos se mueren. Muchos de estos pacientes, vamos a suponer el ejemplo clásico de un paciente que venga con una infección severa o que venga con un problema de tipo cardiovascular como un infarto masivo o un tromboembolismo pulmonar masivo, estos pacientes se le pueden tratar con su tratamiento inicial, se logra soportar su condición hemodinámica respiratoria e inclusive renal, y luego la noxa a los días se puede realmente controlar con la terapia adecuada y se le quitan los soportes y egresa de la unidad de cuidado intensivo. No hay que confundir. Lo que pasa es que debido a la complejidad, a la intensidad de la falla de los órganos, amerita un personal médico, un personal de enfermería, un personal de salud con unos aparatos y sobre todo en unas condiciones y en una área del hospital que es cuidados intensivos. Pero en ningún momento significa que el que va allí va a morir o que está en condiciones de morir. No, no, no. Posiblemente que la gravedad es lo que da la falla de la posibilidad de fallecer, pero no la unidad ni tampoco básicamente lo que se vaya a hacer dentro de la unidad de terapia intensiva.
¿Cómo podríamos entonces resumir cuáles son los criterios de ingreso a la unidad de terapia intensiva? Podríamos resumir, en primer lugar, pacientes que sean recuperables. Entendiendo la recuperabilidad del paciente, la posibilidad de tener un tratamiento, la noxa inicial que generó la enfermedad crítica. Eso es muy importante. En segundo lugar, que se cuenten con los tratamientos y con los soportes adecuados, igualmente con el personal adecuado. En tercer lugar, que se haga lo más pronto posible el ingreso de la unidad. Eso es muy importante porque el desarrollo o la tardanza o la premura con que se haga, eso hay que ser realmente el timing, el tiempo en el cual se ingresa un paciente debe ser muy bien establecido. Y en cuarto lugar es que estos pacientes adicionalmente tengan una respuesta favorable en las 24, 48 o 72 horas del tratamiento que se le hace. Lo que sí es importante en terapia intensiva es evitar lo que se denomina el tratamiento fútil, entendiendo como fútil aquellos tratamientos o aquellos procedimientos que no cambien la historia natural de la enfermedad y que realmente tampoco estén demostrados que vayan a ayudar al enfermo. Entonces, eso también es muy importante a la hora de establecer cómo ingresar y cómo mantener un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Ahora fíjate, una pregunta que hacen todos los familiares y que probablemente te la han hecho muchas veces es, ¿por qué son tan frías las terapias intensivas? Fría en temperatura, quiero decir. ¿Por qué la temperatura es tan baja y cómo entonces mi familiar estando en esa área que está con una temperatura tan baja pueden los médicos controlar la temperatura de mi familiar, del paciente que está dentro? Bueno, realmente eso ha cambiado un poco en el tiempo, ¿no? Lo que sí es cierto que una unidad de terapia intensiva, ningún hospital es caliente. Normalmente tiene una temperatura que oscila entre los 37, 37,5. No puede ser ni muy caliente ni muy fría, ni en verano ni en invierno, en aquellos países donde hay estaciones. En el caso de los países nuestros, donde todo el tiempo es igual, generalmente no se puede pasar de una temperatura de 35 o 36 grados. Lo primero porque el calor, temperaturas altas, produce crecimiento de gérmenes dentro de las unidades de cuidado intensivo, pero también el estar muy frío produce una hipotermia que muchas veces no es muy recomendable a los pacientes, sobre todo en los pacientes politraumatizados, donde la hipotermia puede desencadenar, está estipulada como una de los factores precipitantes de mantener, igual que la hipotermia y los problemas de coagulación, están desarrollados o se presentan con fenómenos de temperatura muy baja, sobre todo por debajo de los 36, 35 grados. De manera que la mejor temperatura es una temperatura que no esté ni caliente ni fría, pero que mantenga al paciente en unas condiciones que no produzca perspiración insensible, de manera que vaya a sudar mucho, ni que vaya a perder, porque por el sudor se pierden líquidos, se pierden iones, electrolitos, se produce vasoconstricción mucha con el frío, se produce aumento de la resistencia vascular periférica, de manera que no son ni muy frías ni muy calientes. Sin embargo, hay pacientes en los cuales la hipotermia, digamos, es beneficiosa, como son el caso de los pacientes que ya, a pesar de que la literatura ha habido algunas controversias, de que la hipotermia leve, entre 36 y 36,5 grados, en pacientes que han tenido encefalopatía por paro, los puede beneficiar. Igualmente en algunos otros pacientes también. De manera que no es ni muy caliente ni muy fría. Y sin embargo, hay algunas condiciones de paciente donde la hipotermia leve los puede ayudar. Lo que sí es cierto es que nunca el paciente puede estar de una manera caliente. La otra cosa es que generalmente hay un mito, porque es que todos estos pacientes en terapia intensiva se le determina casi que por horario, por cada 4 horas la temperatura. Y para los intensistas es muy importante la temperatura porque los cuadros de fiebre los tenemos que detectar de una forma muy precoz debido a que, entre otras cosas, la terapia intensiva es un ambiente donde es de riesgo para infecciones y, por supuesto, la temperatura para nosotros es muy importante, de manera que determinamos la temperatura de esos pacientes. Inclusive hay unidades donde, como son las neuroquirúrgicas,
que la temperatura se mide hasta timpánica porque está más cerca del sistema nervioso central, y en algunas unidades como las cardiovasculares se determina la temperatura sanguínea, pues a través de los catéteres. De manera que no, ni hipotérmico ni hipertérmico, sino una temperatura normal y que logre mantener al paciente lo más cómodo posible. Ok. Fíjate, ¿y por qué son tan ruidosas las unidades de cuidados intensivos, Alberto? La gente entra y muchas veces dice, bueno, y es un poco de sonido, pito, la gente moviéndose aquí para allá. ¿Por qué tienen que ser tan ruidosas las unidades de cuidados intensivos? Bueno, te voy a decir lo siguiente, yo he tenido alguna sorpresa, ¿no? Sobre todo aquí desde que estoy en Barcelona. Hay sitios donde hay detectores de sonido. Inclusive en la unidad donde yo me trabajo, en uno del hospital donde trabajo, que es una unidad de pacientes frágiles, tiene en la entrada del servicio, tiene una orejita una medición de los decibeles. Entonces, porque hay que mantener el paciente con un sonido y unos decibeles muy estrechos, sobre todo por los pacientes frágiles que tienen 80, 90 años, etcétera, etcétera. En la unidad de terapia intensiva, lo que pasa con el ruido es que hay mucha afluencia, mucha circulación en relación a que hay que mover aparatos de ventilación mecánica, hay que de alguna manera cerrar y abrir puertas, sobre todo en las horas pico, en la mañana, en la tarde, en la noche o en los cambios de turno, entra el personal de enfermería, el personal médico y todo el farmacólogo, los nutricionistas, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera hace más ruidoso, y sobre todo porque es un espacio cerrado, no es lo mismo en una área de observación que es más abierta, donde el ruido se disipa. Pero fundamentalmente es por la circulación que tiene. Muchas veces, hay que hacer procedimientos, hay ecógrafo, hay que hacer procedimientos, esos procedimientos necesita la enfermera, necesita el asistente, necesita el ayudante, se necesitan hacer radiografías, y esas radiografías no puede llevarse el paciente, sobre todo las de tórax se hacen a través de sistemas portátiles, de manera que ahí se hace una cantidad de trabajo que hace que la confluencia de aparatos y la confluencia de personal en la cual se hace de alguna manera ruidosa. Sin embargo, cada día, a través de esto que te estoy diciendo, se está intentando controlar el ruido de las unidades, e inclusive dentro para hacer algunas certificaciones de lo que hoy se llama la Joint Commission, se determina el ruido de la unidad de terapia intensiva, y entonces a los fines de mantenerla lo más controlado posible. Pero es fundamentalmente por eso, y en horas pico, porque si hay algo que también hay que entender es que muchas veces también el ruido está dado porque hay máquinas ventilatorias que producen ruido. Cada día producen menos sonido, pero tú te acuerdas que cuando nosotros comenzamos, Sí. habían respiradores que parecían prácticamente una lavadora, boom, y uno los oía casi que a 15, 16 pasos uno oía los respiradores. Cada día se hacen respiradores y se hacen máquinas cada día menos ruidosas. También es cierto que todos los aparatos que sirven para monitorizar a los pacientes tienen doble sistema de alarma, la alarma auditiva y la alarma visual, para que la gente que lo esté monitorizando de alguna manera sepa cuando está fuera de los rangos, y eso es ruido. De manera tal de que a pesar de que es imperioso el ruido, debido a lo que he mencionado, cada día se intenta producir máquinas menos ruidosas, aparatos menos ruidosos, y por lo tanto algunas cosas que logren limitar el ruido, pero casi que es inevitable. Ahora fíjate, ¿por qué se limitan las visitas a los pacientes y con cuánta frecuencia se pueden visitar los familiares a sus pacientes que están en terapia? ¿De qué depende eso? Bueno, normalmente eso es realmente un poco complicado, porque el paciente, el familiar, de alguna manera hay que entenderle la preocupación que tiene con un paciente que está grave, que está crítico en una unidad de cuidados intensivos. Pero definitivamente no he visto ninguna unidad de terapia intensiva, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, ni donde nosotros tuvimos en Venezuela, que no fuese limitada la visita. Y está limitada la visita por varias razones. La primera de ellas es porque el paciente está crítico, y al estar crítico, definitivamente la comunicación que puede tener con su familiar
es menos, porque generalmente está sedado, porque generalmente mientras más quieto y con más calma estés, es mucho mejor. Y en segundo lugar, porque adicionalmente es una zona donde las cuales tiene un alto riesgo para infecciones. Son pacientes que están cateterizados, que tienen intubaciones orotraqueales, sondas vesicales, sondas nasogástricas, están multiinvadidos. Y generalmente entonces hay que intentar en lo posible de que gérmenes que estén fuera de la unidad no vayan de alguna manera a ser de alguna manera contagiado el paciente. Eso es uno. Y en segundo lugar, porque normalmente, a pesar de que el paciente que esté sedado y aunque esté relajado, para algunas series y algunos estudios dicen que sí tiene cierto contacto con el exterior, realmente ese contacto no es muy discriminativo. Aunque dicen que reconocen las voces de sus familiares más cercanos, etcétera, etcétera. Pero en la misma medida en que estén más aislados del medio, en la misma medida en que se impida la posibilidad de hacer infecciones y de que de alguna manera altere la condición hemodinámica del paciente. Hay pacientes que pueden estar estables, llega el familiar y tiene 80 de frecuencia y se puede montar en 130, hace taquicardia. O adicionalmente se agita y eso no es conveniente en algunos tipos de patologías. Entonces muchas veces ese es el por qué hacemos la limitación. Sin embargo, en todas partes hay lo que se denomina el parte médico, que generalmente se hace 2 o 3 veces al día o cuando haya cualquier incidencia de importancia, donde el encargado de la unidad se reúne con el familiar de cada uno de los pacientes y le da un parte diario. Porque lo que sí es importante es que los familiares conozcan la situación diaria o cuando haya una incidencia o cualquier tipo de cambio de su paciente. Y eso generalmente forma parte del entrenamiento de los médicos intensivistas. O sea que otra pregunta es que dicen, ¿por qué los médicos a veces dan tan poca información? Eso ya es un problema de cada médico, pues, porque como tú dices, siempre hay un parte médico, uno en la mañana, uno en la tarde, para poner al día a los familiares en cuanto a la condición de su paciente, a su familiar, ¿no? Sí, eso es correcto. Lo que pasa es que muchas veces sí tenemos que reconocer que los intensivistas somos un poco parcos a la hora de dar algún tipo de información. ¿Y por qué es la razón? ¿Cuál es la razón de esa? Que es que los pacientes son muy dinámicos. Y tú puedes dar un parte hoy de que un paciente esté estable, llega a la unidad y el paciente se pone taquicárdico y se inestabiliza. Entonces tiene que volver a salir a decir, bueno, el paciente se inestabilizó. Es decir, que no es lo mismo de un paciente que no esté en intensivo, porque un paciente en intensivo, como es muy dinámico, como está muy inestable, como realmente está muy complicado, entonces tú puedes decir algo ahora y pareciera mentira. En minutos puede presentarse algún tipo de modificación que puede ser hasta seria. Todos hemos vivido, por ejemplo, de que un paciente, bueno, le damos un parte antes de hacerle antes de cateterizarle una vía central, dice, no, tu paciente está estable, le vamos a tomar una vía, y va y se nos complica la vía y le hacemos una hemotora. Entonces ahora el paciente, mire señora, una hemotora, ahora tiene un tubo de tora, ahora, en fin, ves, es un poco complicado esas cosas, de manera que debido a que es muy, muy, muy dinámico. Hay pacientes que te le dice que está estable y a las 4 horas deja de orinar, entonces ahora el paciente no orina, está oligúrico, a las 4 horas se pone febril. Entonces generalmente los médicos intensivistas somos un poco parcos, somos un poco, de alguna manera no es que no decimos todo, sino que somos, la palabra que yo creo es que somos prudentes, no somos temerarios Exactamente. a la hora de dar la información de lo que tiene el paciente. Sí, como tú dices, es mejor dar la información, pero con lapsos más prolongados para evitar ese salir y entrar y dar esa información que a veces puede agobiar al familiar y a lo mejor puede hacerlo entrar en dudas sobre qué está pasando con el paciente, porque no entienden eso que tú dices que muchas veces es muy dinámico y puede estar bien ahorita y unos minutos después complicarse. Entonces, lo mejor es ser prudente, como tú dices, y esperar lapsos más prolongados para tener la certeza de que la información no va a cambiar tan rápido, pero aún así puede pasar. Mira, y los pacientes pueden comer y beber, o sea, tomar líquidos en terapia intensiva. Eso es cierto. ¿Pueden algunos de ellos comer y tomar líquidos? Bueno, fíjate tú, sí, sí pueden, de hecho, pero claro, no es lo usual. Porque lo usual es que un paciente esté, lo primero que lo usual es que
que para ingresar a cuidados intensivos, tal vez uno de los criterios más amplios, más reconocidos, es la intubación orotraqueal y el soporte ventilatorio. De manera que un paciente que tenga un tubo orotraqueal no puede comer, no puede tomar y está conectado a una máquina. Y generalmente esos son casi el 90% de los pacientes. Y cuando puede Hay comer y beber, ¿qué unidades. pasa con el paciente? ¿Se saca de terapia intensiva? No, lo que pasa es lo siguiente, que a veces cuando el paciente logramos descontinuarlo de la ventilación mecánica, lo estubamos, y algunos de ellos tienen un tránsito intestinal adecuado, comenzamos a probar con líquidos claros, a probar con lo que se llama dieta fácilmente masticable. En esa condición sí, pero no es a diferencia de la hospitalización o de las plantas, donde el paciente puede comer un desayuno, una comida y una cena. Eso es poco factible. También depende de las unidades. Por ejemplo, hay áreas, en el caso de Europa, que en la cual, específicamente en España, donde la sociedad se llama Sociedad de Cuidados Intensivos y Coronario, que une las dos, y un paciente coronario que llegó por un dolor de pecho, que ya está revascularizado y que está en terapia intensiva porque forma parte, se agrupan esos pacientes allí, tentativamente puede comer, pero eso no es el hecho de un paciente que tenga insuficiencia respiratoria. En aquellas unidades donde lo que predomina son, entre otras cosas, el soporte ventilatorio como cuestión importante, ingreso de cuidado intensivo, un paciente es poco probable que coma o que tome líquido. Normalmente todo eso lo hace o a través de la vía intravenosa o a través de sondas nasogástricas o nasoduodenales, dependiendo de cuál sea el sistema que se emplee. Y si yo paso a visitar a mi paciente, porque el doctor Espidel me dejó que yo viera mi familiar, yo lo puedo tocar, puedo, puedo, puedo hablar con él, decirle algo al oído. ¿Es prudente yo hacer eso? Bueno, mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo, hace muchos años, yo creo que tú te recuerdas, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir, fue la primera experiencia que yo viví con eso, la viví me recuerdo, en el Panamericano Ibérico de terapia intensiva que sucedió en Venezuela, en el Hilton, que trajimos al doctor Shoemaker. El doctor Shoemaker, su esposa, estaba haciendo algunos estudios en relación a lo que era el ambiente psicológico de los pacientes de terapia intensiva. Y me recuerdo que allí se cambió un poco esa mentalidad y algunos paradigmas en relación con los pacientes, inclusive con daño cerebral, se le podían colocar audífonos para que oyera música, que había que tocarlo, que había que darle, ¿cómo se llama?, de alguna cosa que sintieran el calor humano. Y aparentemente esos pacientes tenían un tiempo de estancia en terapia intensiva menor. Y entonces, bueno, la verdad es que en el tiempo que nosotros tuvimos con eso, la verdad es que yo siempre le decía a los pacientes, a los familiares de los pacientes que sí, que los tocaran, que le dijeran algo, que le pasaran la mano en la cabeza, aún independiente que estaban sedados y relajados. Aparentemente, estudios posteriores habían dicho que sí, que eso que tenía algún beneficio en el tiempo de estancia y en la recuperación de los pacientes. Yo sí creo bueno, que es humano eso, y de verdad que yo no veo que haga nada negativo, y si lo positivo no está tan bien demostrado, bueno, por lo menos es humano eso de tocar a su familiar y pasarle la mano y hablarle con cariño. Ahora, todos los pacientes están dormidos en terapia intensiva. ¿Por qué tienen que estar dormidos los pacientes? Bueno, fíjate, eso ha ido cambiando un poco, Alejandro. De hecho, hoy día con la infección por COVID, está demostrado que la relajación y la sedación intensa más bien produce complicaciones de la ventilación mecánica. Y de hecho, lo que se está ahorita en boga es hacer una sedación, una relajación muy estrecha, e inclusive a través de unas escalas y a través de la medición de la relajación muscular. De manera tal de que no necesariamente tienen que estar sedados o relajados todos los pacientes. Es más, hay pacientes en las cuales ya se está iniciando el destete o la descontinuación de la ventilación mecánica, donde lo mejor es es despertarlo. Es decir, cuando uno inicia el despertar del paciente, porque ya está
mejorando la condición de la insuficiencia respiratoria, lo mejor es no sedarlo y relajarlo, excepto en la noche para que tenga un buen dormir, pero en la mañana mejor es despertarlo, a los fines de que él mismo vaya colaborando con su patrón y vaya colaborando con su problema respiratorio. No todos deben estar sedados y relajados. Lo que sí es cierto que hay que dar, y a eso hay que ser, hay que tener como un pequeño, digamos, competencia, una pequeña sedación para los fines que también pueda de alguna manera tolerar el ambiente de que significa terapia Sí, intensiva. para que estén más confortables, pues. Exactamente. Ahora, ¿cómo se maneja la higiene de los pacientes? ¿Los pacientes en terapia se bañan? ¿Cómo es eso? ¿Están acostados, sedados? ¿Cómo es eso Sí, de la sí, se higiene? bañan, óyeme bien, y se bañan, y yo creo que se bañan más de lo que se bañan los pacientes en hospitalización. Sí, sí, en todas partes los pacientes se bañan de 2 a 3 veces al día. En los pacientes que hacen sus necesidades en la cama se bañan instantáneamente. Hay una toilette, hay una toilette que generalmente es en las mañanas, como sucede normalmente, y eso se baña con jabón, con agua tibia, ¿Shampoo? se le cambia por completo sus sistemas de sábana, se le revisan bien sus sondas, todo lo que tenga, la sonda nasogástrica, la de Foley, los catéteres. Alberto, ¿se le cepillan los dientes? Sí, por supuesto, se le cepillan los dientes, se le lava la lengua, e inclusive hay algunas sustancias que se están utilizando que han dado resultado para impedir la infección del respiratorio nosocomial. Se le pone champú para el pelo, Sí, se le pone esta colonia, sí, por exactamente. supuesto, y se le cambia todo su vestimenta en cuidados intensivos. Sí, sí, es más, yo me atrevería a decir que el baño de los pacientes en terapia intensiva es como mucho más, es como mucho más, digamos, mucho más intenso de lo que suele suceder en los pacientes que se bañan por sí solos. Sí, es así. Ahora fíjate, tú que hablaste de COVID-19 y tú que estás allá en un hospital que, maneja una gran cantidad de pacientes con COVID, ¿cuál ha sido el papel de la terapia intensiva en esta epidemia, en esta pandemia de la COVID-19? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. En mi opinión particular, según la estadística, el protagonista especial de la COVID-19 ha sido la unidad de cuidado intensivo, sin lugar a dudas. De hecho, indicadores para saber cómo está la situación del COVID es a nivel del cual ha sido la cantidad de pacientes que están ingresados en la unidad de terapia intensiva por insuficiencia respiratoria o SDRA asociada al COVID. Ha sido el protagonista. En la primera ola, los dos grandes protagonistas eran las unidades de urgencia y de agudo o de observación y las unidades de terapia intensiva. Las unidades de terapia intensiva por una razón especial, porque lo que marca más gravedad y el estadio final de un COVID es la insuficiencia respiratoria y el distrés respiratorio agudo. Y esos pacientes no pueden ser de alguna manera mantenerse en vida si no es con un soporte ventilatorio. Y el punto está que inclusive, Alejandro, las unidades de terapia intensiva han sido desbordadas. Me llama muchísimo la atención, no manera de crítica, sino a manera más bien de algo que llama la atención, pues, que en estos países, Europa, Estados Unidos, Canadá, el protagonismo de los cuidados intensivos ha sido máximo. Sin embargo, hay algunos otros países donde realmente no han tomado el protagonismo que se ha tomado en otros sitios a nivel de los cuidados intensivos. Pero sí, definitivamente, en esta cuestión del COVID ha sido el protagonista. Es más, también inclusive ha recibido algunas críticas, porque cuando no había suficientes camas de terapia intensiva en la primera ola, que se ha cuidado mucho en esta segunda ola, hubo hasta demandas en Madrid, en unas áreas de España y en Europa, también hubo demandas porque habían pacientes que no fueron ingresados a la unidad de cuidado intensivo. Algunos que porque, por ese proceso de los criterios, pero como aquí no existe criterio, sino que existe la ley, entonces hubo algunas críticas en relación
a los cuidados intensivos. Y el problema fundamental era que fueron desbordadas. Y fueron desbordadas porque, como en todas partes del mundo, montar una cama de terapia intensiva no es cosa fácil. Eso es costoso en cualquier parte del mundo, inclusive en estos países, en Europa, donde la entrada per cápita son países ricos, aquí no es fácil montar unidades de cuidados ¿Por qué es intensivos. tan costoso, Alberto? ¿Por qué es Sí, tan muy costoso? costoso. ¿Por qué? Bueno, hay muchas cosas que son costosas. La primera de ellas, los aparatos. O sea, por ejemplo, para que tenga una idea, aquí no hay en las urgencias suficientes aparatos de ventilación mecánica no invasiva, ni tampoco de cánulas de alto flujo. No todos los hospitales en Europa comarcales tienen suficientes cánulas de alto flujo. Eso es costoso, puede durar 10.000, 12.000 euros. Un aparato de un Trilogy de ventilación mecánica no invasiva te puede costar 35.000 euros. O sea, eso, y aunque parezca que eso no es, eso es costoso, pero no solamente es la máquina, son los monitores que son también costosos, son las bombas de perfusión, son el sistema de enfermería, Los son los medicamentos, médicos, Alberto. los medicamentos, un remdesivir, eso cuesta caro, para tratar los pacientes. O sea que eso es costoso. Y adicionalmente, no solamente eso, que eso necesita 24 horas estar, eso no es una sala de observación que está el paciente allí y no, se tiene que estar pegado el ojo de todo el personal viéndolo. Entonces es muy costoso. Entonces eso trae como consecuencia de que, bueno, que esa cuestión costosa no es fácil. Y lo otro, que cuando esto hay que hacerlo, en estos países se hace de alguna manera bien. No es que un paciente, no es que se abre una cama para que se cierre el siguiente día. ¿No? Se compra el aparato respiratorio, el ventilador, el monitor, las bombas de perfusión, el personal se forma, pero es para que eso le dé continuidad. Claro. Y esa continuidad implica mucho euro, implica mucho personal, implica muchos gastos, mucho presupuesto para poderlas mantener. Ahora, fíjate, una pregunta. ¿Se pueden hacer prácticas religiosas dentro de la unidad de cuidados intensivos? Por ejemplo, si un familiar te pide a ti, porque está muy grave y tú le dices de repente que el familiar probablemente puede ser que fallezca, y te dice, doctor, ¿puedo traer a un padre para, o no sé, alguna otra persona, pues, en relación a la religión que tenga o a las creencias, para que haga algún rito, siempre y cuando, por supuesto, no vaya contra las normas de la unidad ni vaya a molestar e entorpecer a los otros pacientes? ¿Eso se permite? Bueno, entonces esa pregunta, yo le he estado, esa pregunta me preocupó muchísimo cuando tú me la mencionaste. Y entonces, ¿por qué? Porque realmente eso como que traería de alguna manera algún tipo de dificultad. Normalmente yo revisé las terapias intensivas, a raíz de lo que tú me habías comentado, revisé las unidades de terapia intensiva en Arabia Saudita, en Israel, en Rusia, en España, en Inglaterra y en Estados Unidos, revisando esa condición. Y aparentemente hay un decálogo en relación a la parte religiosa, ¿no? Y parece que hay de alguna manera una uniformidad de criterio de que hay que ser respetuoso con respecto a las creencias de los pacientes y las creencias de los familiares. Sin embargo, los ritos dentro de la unidad de terapia intensiva parece que algunas veces se limitan. Lo que normalmente hacen la gran mayoría de las que revisé es que afuera en el hospital existe como una especie de oratorio que sirve de multiplicidad de diferentes aspectos religiosos, donde puede ir, bueno, un rabino, puede ir un cura, puede ir un ortodoxo, puede ir cualquiera, puede ir a ese área que no tiene definición y que de alguna manera puede prestarle la ayuda al familiar y al paciente. Lo que sí es que hay que ser muy respetuoso y respetar, así como la cuestión de la bioética, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, también hay que respetar las creencias de los pacientes. Ahora, normalmente, lo que se recomienda, y las tienen la gran mayoría de las unidades, son unos pequeños espacios de oratorios donde ahí puede ir cualquier
cualquier persona, pues que independientemente de cuál sea su predilección o sea su religión, pues. Pero sí hay que respetar definitivamente la religión de los pacientes, Mire, los por sus procedimientos que creencias, se ¿no? hacen en terapia intensiva son dolorosos para el paciente. No, generalmente no. Yo creo que al contrario. Yo creo que eso es un mito. Eso fue parte de los mitos que tú hablabas. Donde menos dolor siente para los procedimientos en cualquier lugar del hospital es en terapia intensiva. Porque eso, generalmente, primero que se utiliza anestésicos locales, anestésicos endovenosos, y somos muy, pero muy cuidadosos con el dolor, porque además son procedimientos que de alguna manera causan dolor y son molestos. Entonces nosotros intentamos en lo posible dar confort, aliviar el dolor e impedir de alguna manera cualquier cosa que vaya el paciente a sentir. Ahora fíjate esto. ¿Por qué razón muchas personas piensan que los médicos dejan más tiempo del debido a sus pacientes en terapia, en la creencia de que esto le genera más dinero al médico intensivista? ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Bajo ningún respeto. Al contrario, nosotros los intensivistas lo que mientras lo saquemos más rápido, mejor. Pero ese no es el punto. El punto es que existe algo que se comprende un poco, que es la seguridad del paciente. Así como habíamos dicho anteriormente que un paciente cambia de un minuto a otro, tú le dices a un paciente que está estable y de repente se monta en una taquicardia supraventricular, lo tenías en 80, ahora tiene 180. Normalmente tenemos que tener la seguridad de que después que hemos hecho todo un esfuerzo para controlar a un paciente y todo el esfuerzo que hicimos para de alguna manera controlar la noxa que lo llevó al estado multisistémico, nosotros también tenemos la idea de que el paciente, una vez que tenga criterios de alta de la unidad, esté en las mejores condiciones posibles. Las mejores condiciones posibles no esté que como estaba cuando era sano. No, de eso no se trata. Pero también hay otro punto, que es que ahí está demostrado, está publicado en la literatura, que existe como una especie de limbo, en el sentido que cuando tú das de alta pacientes, esos pacientes también ahí son muy vulnerables. Entonces nosotros por regla general asumimos esa vulnerabilidad dentro de la unidad de terapia intensiva y estamos con la idea de egresarlos o de altarlos, como dicen aquí, en las mejores condiciones posibles. Los que están fuera de la unidad creen que porque el paciente ya no está intubado, eso implica que el paciente ya puede salir de terapia intensiva, y eso no es verdad. Porque el problema no es solamente la intubación, el problema es el dolor, el problema es la arritmia, el problema es la fiebre, el problema son los antibióticos, el problema es los cuidados de enfermería, es que el paciente no haga un tromboembolismo pulmonar. Entonces, definitivamente, no es lo único que esté estable hemodinámicamente y que ya no esté intubado. No, hay otras variables que hay que de alguna manera mantener. De hecho, Alejandro, en muchas partes del mundo existe un intermedio, Sí, es que es así. entre las unidades de terapia intensiva y la hospitalización. Es como una especie que duran allí para valorar cómo están. Ojo, yo creo que eso, en muchos países eso existe y yo creo que eso debería, de alguna manera, en nuestro país, en América Latina, pensarlo bien, en quedar en esa unidad, que entre paréntesis sirve también para lo contrario, para los que salen de la unidad de terapia intensiva como los que están en tránsito ante la posibilidad de poderlos ingresar. Es algo así como que hoy día se llama el sistema fast track de observación de todos esos pacientes críticos que hay en todo el hospital. Es lo que se llaman las unidades de cuidados intermedios. Exactamente. Que yo creo que cada día tienen más auge, sobre todo porque puede permitir inclusive para el paciente que va a ingresar tomar acciones más rápidas sin que llegue a terapia intensiva y el paciente que está en terapia intensiva mantenerlo en un tiempo, en un timing que le dé seguridad antes de altarlo a la hospitalización. Ahora fíjate, ya para terminar, ¿cuáles son los derechos y garantías del paciente en terapia intensiva? Hay un código Todos. de ética que defina Sí, cuáles son los derechos del paciente. sí, el derecho del paciente son los mismos derechos, los derechos del paciente de terapia intensiva son los mismos los derechos de un paciente que está estipulado en el código de ética, en el código de ética y en el código de deontología médica. Normalmente esto es un código
en la cual se está basado en los derechos de los pacientes, el derecho a su autonomía, el derecho de decidir, el derecho de dársele las mejores tratamientos, de no darle tratamientos que no vayan a impactar su mortalidad. Todas esas cosas son los derechos, tal vez, de uno de los derechos de alguien que se cuida mucho de los derechos de los pacientes, son los pacientes en cuidado intensivo, los pacientes críticos. Inclusive, realmente, donde más se tiene, de alguna manera, uno tiene el médico internalizado los conocimientos de bioética, es el paciente que se encarga, es el médico que se encarga de los cuidados críticos, de los cuidados intensivos. Perfecto. Mira, Alberto, no me queda más que agradecerte haber aceptado la invitación y, óyeme, yo creo que debemos pautar otro encuentro para hablar de un tema bien, bien controversial, bien, a lo mejor no controversial, pero es un tema, digamos, que es como un tema de cuidado, que es los aspectos de ética, la Sí, ética. O sea, los aspectos éticos, sí, por ejemplo, hablar del paciente terminal, si es ético rechazar un paciente terminal, como tú explicaste bien al principio de este podcast, si eso es ético. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente en terapia intensiva y yo sé que ya no hay más nada que hacer? ¿Qué pasa cuando determinamos que tiene muerte cerebral? ¿Es ético quitarle todo soporte a ese paciente? Eso es un tema apasionante. Yo creo que tenemos que tocarlo en una próxima entrega para que la gente esté informada y porque muchas veces se genera mucho ruido en torno a esto, ¿verdad? Y de ahí mismo viene sí. el hecho de que a veces los pacientes dicen, no, me están manteniendo a mi paciente mucho más tiempo del debido, sabiendo el médico que este paciente no se va a recuperar, cosa que es totalmente falso. Porque, como tú lo Exacto. dijiste, para nosotros los intensivistas, lo mejor es que el paciente salga lo más rápido posible, porque ese paciente que está en terapia intensiva nos está causando a nosotros estrés, es un paciente que lleva mucho trabajo, es costoso, lleva costos. Entonces se trata de que el paciente salga, como tú dijiste, en la mejor condición para que no vuelva a regresar y que todo ese trabajo y todo ese dinero que se ha invertido en sanar, recuperar a ese paciente no se pierda en una sala general. Ese es No solamente eso, el cuidado que no tenemos que solamente tener. eso, claro, no solamente eso, Alejandro, hay otro tema importante que va paralelo a eso, que yo he vivido mucho después que salí de Venezuela, es el síndrome del quemado del médico que trabaja en urgencia y con el paciente crítico. Es algo realmente en estos países, es algo bien importante. Es decir, ya está como que reglamentado qué cantidad de camas debe llevar un médico, el número de horas de trabajo. Es decir, todo eso cada día se reglamenta más. Y El con esta pandemia, sufrimiento y con esta pandemia eso quedó más claro. quedó muchísimo más claro, de manera que también no crea, es decir, cuántas horas tenemos derecho a trabajar, cuántas horas tenemos que trabajar, cómo no podemos pegarnos 24 horas de guardia, el día siguiente no tener descanso. El problema del café, el problema del cigarrillo, el problema del consumo de drogas ilícitas, de alcohol, de cómo la depresión y la ansiedad de los médicos. Eso también es un punto sumamente importante. De hecho, hay muchas sociedades científicas, inclusive aquí hay una donde hay soporte profesional a todos los Sí, médicos, sobre todo por el tema del burnout, del síndrome de quemado de los médicos. Eso también es un ciertamente. tema importantísimo que en una entrega, cuando tú lo desees, lo podemos tocar. Perfecto. Estamos comprometidos, Alberto. Vale, seguro, Gracias, hermano. gracias nuevamente por haber estado como invitado en este podcast y ya sabes que estás nuevamente comprometido para una próxima entrega en la cual vamos a desarrollar estos interesantes temas y controversiales. Vale, Un saludo. chao.